Señor. Libro de Lucas, capítulo 19. Quiero hablar sobre el hogar, la familia, la casa. ¿Cuántos tienen una casa? ¿Cuántos tienen una familia? ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestra familia? Hace algún tiempo, en el recorrido en los hogares, me encontré lo que el Señor ha hecho. Dios ha hecho cosas extraordinarias. Cuando el Señor llega a un hogar, hace cosas, hace maravillas. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos ahí en Lucas 19, en el verso 5, quiero que me acompañen. Dice la Escritura, vamos a leer del verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en su casa? Hace algunos años atrás le hablábamos a una persona de Cristo. Y un día ella llegó corriendo, fíjese, llegó corriendo y que quería aceptar a Cristo. Y después de tanto luchar con ella, porque ganar un alma es una lucha, no es fácil. ¿Cuántos se dieron a la primera a Cristo? Ay, me espantaron. ¿Verdad que no fuimos fácil para Cristo? A veces como a la tercera caída, sin límite de tiempo, ya cuando estábamos noqueados nos entregamos a Cristo. Pero qué maravilloso es que en la primera siguiéramos a Cristo, amén. Pero no somos así. Pero aún Cristo sigue insistiendo en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no se da por vencido. Él sigue llamando. Y recuerdo que aquella persona fue y dijo: pastor, y en un mensaje ella pasó a aceptar a Cristo, convencida de que Cristo quería hacer algo en su vida. Después, en una plática, ella me contó que después de tanto nosotros hablarle de Cristo, un día tuvo un sueño, que Cristo iba caminando por la calle y que toda la gente decía: ahí viene Cristo, ahí viene Cristo, ahí viene Cristo. Y donde ella, pero Cristo, ¿a dónde creen que quería ir? A la casa de ella. Cristo seguía caminando y la gente saludaba a Cristo, y ella escuchó el bullicio y salió a ver qué pasaba. Y cuando salió al portón de su casa, vio que Cristo iba caminando, pero Cristo le decía: es que voy a la casa de fulano de tal. ¿Y saben qué hizo esta persona? Dice: salió corriendo, le echó candado al portón, se metió a su casa y cerró su puerta. Y dice: no entra Cristo aquí. Pero ¿sabe por qué? Porque ella tenía una imagen que adoraba, practicaba la idolatría. Entonces dice: por mientras Cristo, y dice que Cristo estaba tocando en el portón, estaba tocando a la puerta de su casa, y es Cristo, es Cristo. Entonces tenía aquella imagen y decía: ¿dónde le escondo? Está muy grande, Cristo se va a enterar. Y ella, afligida, y dice que nada más se asomó por la ventana y abrió la cortina, y Cristo estaba tocando ahí. Y le decía: Cristo, le hablaba por su nombre y le decía: vine a visitar tu casa. A eso vine hoy. Aquella mujer se despertó de aquel sueño, entendió el mensaje de Cristo, por eso fue tocada, fue transformada y su vida fue cambiada. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, la historia de esta lectura bíblica es la pasión de Cristo por un hogar. Si alguien visitó hogares y estuvo en casas, fue Cristo. Cristo rompió el protocolo de aquella época, caminó, estuvo en hogares. ¿Qué no encontró en la casa?
¿Qué no encontró en los hogares? Había fiestas, había bodas, había de todo, había muertos, había enfermos, habían necesitados, había una circunstancia tremenda en los hogares, porque en el hogar, hasta nosotros cantamos un coro, ¿verdad? En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas, ¿a quién? Tú necesitas a Jesús. Queridos hermanos, si entendiéramos el mensaje de que la necesidad urgente de que Cristo esté en nuestros hogares, nuestra forma de pensar sería cambiada. Hasta la forma de pintar la casa sería, porque Cristo va a venir. Hasta los muebles los mandaríamos a limpiar, porque Cristo va a venir. Hasta las cosas que no le gustan a Cristo las tendríamos que cambiar, porque Cristo va a venir. Amén. Como el sentir de aquella persona que dice, tú no le agrada a Cristo. Queridos hermanos, lo primero que debemos de entender de nuestra casa y debemos de quitar de la mente, mucha gente piensa en su corazón y en su mente que Cristo no debe de visitar un hogar, que Cristo no debe estar en la casa, que Cristo solamente debe estar en el templo, que Jesús solamente es para los domingos. No, mis queridos hermanos, Jesús debe estar todos los días en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo a sus discípulos, yo voy a estar con vosotros todos los días, cada momento, hasta el fin del mundo. No están solos, amén. Queridos hermanos, la primera circunstancia que debemos de entender es que necesitamos que Cristo se quede a vivir en tu casa. Que usted prepare su casa para que Cristo esté ahí. Mire, es interesante ver este capítulo 19. Esta historia no se repite en ningún otro evangelio. Solo Lucas da este detalle. El Señor estaba a unos días de morir. El Señor estaba a unos días de ir a la cruz. El Señor sabía lo que le venía, el dolor, la persecución, la muerte, el sufrimiento. Pero aún así, el Señor, sabiendo aquello, tuvo la urgencia, la necesidad de ir a una casa. Fíjese lo que dice la Escritura, porque había de pasar, ¿por dónde? Por allí. Queridos hermanos, que cuando Cristo toque en tu casa, tú no lo dejes ir. Que cuando Cristo visite tu casa, tú le abras las puertas y le digo, Cristo, sé bienvenido, quédate aquí, camina conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Zaqueo era el nombre de esta historia. Zaqueo, su nombre era puro e inocente. Ese era su nombre, inocente, puro. Pero si podemos ver, después cuando Cristo llega a su casa, confronta la vida de Zaqueo, y Zaqueo no se le vio por dónde estaba puro ni por dónde estaba inocente. Queridos hermanos, cuando Cristo está en nuestros corazones, nos confronta nuestra realidad. Él es el que nos purifica, Él es la luz que ilumina nuestra vida, nos hace ver de una manera diferente, nos hace conceptualizar lo que es Dios en la manera que debe de ser. Cuando Cristo no está en nuestros hogares, es que divagamos y pensamos muchas cosas, pero cuando Cristo está, nos hace ubicarnos, porque el reino de Dios está con Él. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre era puro e inocente. No le hacía nombre, a su significado no le hacía honor, pero al nombre sí, porque había saqueado toda la ciudad. O sea, todo lo que agarraba ese hombre era terrible. Porque miren la historia, este hombre tenía 3 cualidades ante la gente. El verso 2 nos dice esto. Primero, era un varón. La palabra varón era que era importante, tenía un rango. Segundo, era jefe. Tercero, era un hombre ¿qué? Rico. 3 cualidades que la Biblia describe. Era un hombre importante. Era un hombre que era el líder, el jefe. ¿Está conmigo en el verso 2? Y el verso 3, era rico. Pero hay algo que no tenía Cristo en su casa.
¿Cuántos de nosotros podemos ser ricos? ¿Se acuerda el mensaje que Dios da a una de las iglesias? Tú dices ser rico. Tú dices que eres rico. Pero yo te digo que tú eres un pobre ciego y desventurado. Por eso te recomiendo que compres esto. El Señor le dice, ¿por qué? Porque tenía todo en el aspecto material. Era una iglesia poderosa en el aspecto económico, pero espiritualmente estaba muerta, ciega, pobre, debilitada, desnutrida. Era una iglesia simple, era una iglesia acomodada a los tiempos modernos. El Señor por eso le dice, tú eres una pobre ciega, desventurada. Queridos hermanos, ¿qué dice Cristo de nuestros hogares? ¿Qué dice Cristo de tu casa? Cristo nunca nos ofende. Cristo nos dice siempre la verdad. ¿Cuántos de ustedes van al médico y cuántos nos hemos atrevido y le dicen al doctor, doctor, ¿qué tengo? ¿Y qué le dice usted? Dígame qué. Dígame la verdad. Y si usted está mal, ¿qué le dice el doctor? Mire, usted tiene esta complicación, tiene estos problemas, pero al ver los problemas tengo la solución y le vamos a ayudar y usted va a salir si toma este tratamiento. Pero si usted va con un doctor y le dice todo está bien, usted está hermoso, guapo, lindo, usted es un campeón, pero usted llega a su casa y se petatea. Oye, pero ¿cuántos volverían a ir a ese doctor? Bueno, ya muerto, ya no, ¿verdad? Pero usted busca a un doctor que le diga lo que tiene y le dé el tratamiento correcto. Usted dice, ese doctor es bueno, me ayudó. ¿Cuántos cuando Cristo llega a su vida y Cristo le está diciendo, esto no es correcto a mi vida, a tu vida, esto no me agrada en tu casa? Puedes tener todo, puedes tener poder, puedes tener éxito, pero si Cristo está en tu casa, amas a Cristo con la misma intensidad, Cristo es importante en tu casa, se oye la vida de Cristo, se oye el palpitar de Cristo, se le ora a Cristo, se habla con Cristo. ¿Cuántos de ustedes hablan con el Señor ahí? Y dicen, eso está loco. Pero es que Cristo es tan presente, tan real en nuestra vida, que Él está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, este hombre tenía todo, pero no tenía a Cristo. Ojalá que usted tenga todo, pero que Cristo siga en usted, en su casa, en su hogar, en su familia. Aquel hombre sintió una necesidad de Cristo. Qué hermoso es cuando Dios trata con nosotros y no nos deja a la deriva, cuando en su corazón empieza una necesidad de Dios. Dios nos hizo para Él. Dios pone ese sentir en nuestro corazón de buscar a Dios. Dios nos despierta, nos impulsa, nos da la oportunidad. Queridos hermanos, la Escritura dice que aquel hombre nace en él un deseo de ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Nace en él la interrogante, yo quiero conocer a Jesús. El Señor nos declara en su palabra, pero no podía por causa de la multitud. Había una cantidad de gente que quería seguir a Jesús. Otra circunstancia que él tenía el deseo, pero tenía dos cosas contrarias. Primero, la multitud, era demasiado. Segundo, era pequeño de estatura. Era pequeño y no podía ver, no podía observar a Cristo cuando iba pasando. Qué tremendo es cuando nuestras limitaciones nos impiden ver a Cristo. ¿Sabe qué? Un día escribí un verso que me salió sin esfuerzo. Fíjese, el diablo siempre te recuerda tus pecados y tus imposibilidades. Escúcheme bien. El diablo es buenísimo recordándole sus pecados y sus debilidades. Se las recuerda y se las enumera. Pero Dios nos recuerda su palabra. Escúcheme bien eso. Por eso mucha gente cuando escucha al diablo se aleja de Cristo.
¿Qué va a pensar la iglesia? ¿Qué va a decir los hermanos? ¿Qué pensarán de mí? Pero cuando escuchamos a Cristo y la voz de Cristo, la voz de la palabra de Dios, nos arrepentimos. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos lleva a arrepentimiento. Entonces usted hace un esfuerzo y se levanta y sigue a Cristo, amén. La palabra le hace regresar al Padre. Queridos hermanos, que no sean nuestras imposibilidades que nos alejen, sino que sean un puente para buscar a Dios y decir: yo quiero estar cerca de Dios. Fue más fuerte su deseo de él que sus imposibilidades. Él solamente tenía un deseo: ver a Cristo. Eso era lo que él quería, porque mire el verso 4: y corriendo delante se subió a un árbol. A un árbol. ¿Para solo qué? ¿Qué quería hacer? Solo él quería verlo. Solo él quería observarlo. Solo él quería hacer eso. ¿Cuántos de nosotros venimos solamente a ver a Cristo? Solamente a ver cómo estuvo el culto. Solamente a ver cómo estuvieron los cantos. ¿Quién vino? ¿Quién no vino? Solamente a veces queremos, sí, yo llego al templo, pero nada más para ver. Pero Dios en esta noche te dice que Él no quiere, Él no solamente te está viendo, Él quiere tratar contigo, Él quiere ir a tu casa, Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere ser el rey de tu vida, Él quiere ser tu Salvador y tu Señor para siempre, amén. Él no solamente quiere algo de lejos, Él quiere algo de cerca, amén. Él quiere que tu corazón esté lleno de su presencia. Bendito es el nombre de Dios. El proyecto de Zaqueo: solamente quiero verle. Me conformo con verle. ¿Me conformo con qué? Con decir, observarlo. Vi a Cristo. Solamente con eso. Queridos hermanos, Jesús tenía otros planes para Zaqueo. ¿Sabe por qué? A mí me gusta mucho ese verso 4 al final, cuando dice: porque había de pasar por allí. Eso me conmueve, porque Cristo sabía que Zaqueo solamente quería verle. Si Cristo solo te diera lo que tú quieres, estaríamos condenados. Si Cristo solamente te diera lo que tú pides, estarías condenado. No saldríamos de nada. Pero Cristo nos da mayores cosas que lo que pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, la Biblia declara que Jesús tenía que pasar por allí porque había un hombre que quería verle, pero había un Cristo que quería salvarlo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el que se nos atraviesa en el camino. Cristo es el que está llamando a tu corazón. Cristo es el que te está buscando. Cristo es el que está llamando a tu vida. Solamente que uno abra su corazón, amén. Cristo quiere ir a tu casa. La palabra del Señor dice que aquel hombre en aquel árbol dijo: ¿quién ve para arriba? ¿Cuántos caminan viendo para arriba? Si usted camina viendo para arriba, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar? Se choca, se puede caer. Hay una historia de un primo que dice que por ir viendo para arriba se fue entre un hueco. Sí, lo llevó a la feria a su papá y había un hueco, y él por ir viendo arriba, viendo las cosas, ¡pluc!, se lo tragó la tierra. Lo peor es que se quedó trabado ahí. Era un escándalo para sacarlo porque se fue entre aquella rejilla. ¿Quién camina viendo para arriba? Imagínense si yo caminara viendo para arriba, acabo viendo para abajo. El Señor va caminando. Zaqueo dice, muy inteligente: yo solamente quiero verlo. ¿Cómo le hago? Me subo. Él nunca me va a ver. Pero el Señor, caminando en medio de la multitud, en medio de todas las cosas, el Señor llega al lugar exactamente donde estaba Zaqueo y se detiene Cristo. Nadie lo había visto, fíjense. Nadie lo había observado. Zaqueo era odiado. La Biblia dice porque era publicano. Ser publicano en aquella época era igual que ser un perro. ¿Usted sabe que los judíos no tenían perro? No tenían, ellos no decían: el perro es nuestro mejor amigo del hombre. Era su enemigo. Ellos no tenían perros.
Era abominable para ellos tener perro. Así que si usted tiene perro, no le digo que lo saque. Pero le estoy contando, en la cultura judía ellos no tienen perro. Usted se preguntará por qué. Léalo en la Biblia por qué. Pero dice la historia que un perro era igual que un publicano. Ellos así los trataban. ¿Por qué un publicano? ¿Qué era? Era un recaudador de impuestos, alguien que le cobraba impuesto a sus hermanos. Ahora, el gobierno le había dicho: tú me vas a pagar tanto, yo no te voy a dar un sueldo, pero todo lo que te quede a ti, haz lo que quieras. Con que me pagues lo que es mío, tú puedes cobrarle a la gente lo que quiera. Fíjese esto, la Biblia dice que por eso los odiaban. No los querían porque ellos se ensañaban sobre la gente. La riqueza la había hecho, por eso les decía yo que el nombre lo tenía bien puesto, saqueó a todo mundo. La palabra del Señor dice que Cristo, caminando, de pronto llega a aquel lugar y mira hacia arriba, lo observa y le dice: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Queridos hermanos, si tú has venido hoy a la casa del Señor, Dios te observa. Dios no quiere que tú trates con Él mañana o pasado mañana. Dios quiere tratar contigo hoy. Dios quiere abrir tu casa, llegar a tu casa hoy. Dios quiere empezar la bendición, la salvación, las cosas interesantes de la vida hoy. ¿Cuántos quieren decir: desde hoy comienza una nueva vida en mi casa? ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice que aquel hombre entendió el primer principio. En este pasaje vemos el primer principio que debemos de tener en el hogar. ¿Está Cristo en mi casa o ya se fue? ¿Está Cristo en mi hogar? Porque la Biblia dice que Jesús le dijo: hoy quiero estar en tu casa, hoy quiero estar en tu hogar. La primera disposición que debemos de tener para que nuestro hogar sea exitoso, todo comienza con Cristo y todo termina con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cristo es importante en casa? ¿Cristo está en mi casa? ¿Cristo es glorificado en mi hogar y en mi vida diaria? Queridos hermanos, miren la reacción de Zaqueo. Zaqueo, al oír esa invitación de Cristo, fíjense que, ¿ustedes creen que a Zaqueo se le iba a ocurrir invitar a Cristo? Jesús hizo una técnica, se invitó solo. Fíjense el deseo de Cristo de ir a la casa de Zaqueo, se invita solo. Yo aprendí de este capítulo 19 y por eso a veces me invito solo a su casa. Como no me invitan ustedes, pues ya ahí va el pastor y se invita solo. ¿Cuántos dicen amén? Invítese solo. Se ríen los hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Allá tiene que ir el pastor a ver las ovejas. Ay, pastor, no le estábamos esperando. Si usted nos hubiera dicho: hermano, ¿por qué le tengo que decir si usted que me tiene que invitar? Pero como no me invita, pues yo me invito solo. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí vemos la vida de Jesús. Jesús se invitó solo y le dijo: hoy voy a tu casa. Y Zaqueo, mire el verso 6. Entonces Zaqueo, ¿qué hizo? Descendió, fíjese, descendió más rápido de lo que subió. Zaqueo descendió a prisa. Y esa palabra como me gusta. Al final del verso 6, y le recibió como gozoso, alegre, contento. Cristo va a venir. Yo creo que fue corriendo por toda la ciudad. Cristo va a estar en mi casa. Cristo va a venir. Jesús va a estar en mi casa. Amén. Ustedes saben que Jesús, su mayor ministerio fue en los hogares. Leía yo la escritura, 40 veces aparece la palabra comer. Un día que voy al doctor y me dice: ¿y usted qué se dedica? Señor, dice, usted tiene que tener cuidado con su boquita. O sea, está diciendo, ¿verdad? Con su pancita. ¿Y a qué se dedica? Yo soy pastor. Ah, ya me imagino eso.
digo, ¿y qué tiene que hacer? Pues agarre su bicicleta o su caminadora y empiece ese ejercicio porque no hay de otra manera. Queridos hermanos, ¿sabe por qué? La Biblia dice, el Señor iba a visitar su casa. Zaqueo preparó todo lo mejor, gozoso, contento, alegre por estar, porque Cristo iba a ir a su casa. ¿Cuántos de ustedes se alegran porque Cristo quiere estar ahí? Cada mañana usted se levanta y dice, Cristo, ¿estás aquí? ¿Cuántos tienen una experiencia con Cristo en las mañanas? Que le diga usted al Señor, levántame, Señor, y el Señor le levanta, le busca. Hay que orar, hay que leer tu Biblia. Si usted no le gana tiempo al tiempo, usted no va a leer la Biblia y no va a orar. Usted tiene que leer temprano, cuando los niños están durmiendo. Usted tiene que leer la Escritura, orar. Queridos hermanos, 40 veces, les decía yo, 40 veces aparece la palabra comer. El ministerio de Jesús, la evangelización de Jesús se hizo comiendo. ¿Se acuerdan qué le dijeron a Jesús? Este es puro comelón y bebedor, demonios tiene. Pero el ministerio de Cristo en ganar almas fue comiendo y bebiendo. Un día orando al Señor le dije, Señor, ¿cómo es posible que aquí leyendo la Biblia, cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? ¿Usted quiere ganar a un impío? ¿Usted quiere ganar a un pecador? ¿Usted quiere ganar a su familia para Cristo? ¿Cuántos quieren ganar a su familia para Cristo? Haga el banquete, mate el mejor pavo. Ahí se le fue el gozo, ¿verdad? Apriétele el pescuezo, no, córtele el pescuezo a la gallina, al puerquito, métale y hágalo chicharrón. Traiga el camarón, traiga el pescado, porque usted va a ganar a su casa para Cristo. Escúcheme bien eso. Haga fiestas donde lleve a su familia y le diga, siéntate, te voy a enseñar, vamos a hablar, vamos a platicar, y Cristo va a estar ahí. Si usted, bueno, está ayunando y orando, sí, claro que sí, es una lucha que tenemos y hay que orar y ayunar, pero si usted no se sienta con su familia, no se sienta con ellos, no los va a ganar para Cristo jamás. Si usted quiere que ellos vengan a los pies de Cristo, tiene que hacer la técnica de Cristo. 40 veces los evangelios narran comiendo, cenando, compartiendo la mesa con ellos. Por eso lo criticaron a Cristo. ¿Usted a qué le tiene miedo? Usted tiene que salir al mundo, ganarse el trabajo. ¿Quién de ustedes tiene un cartón? Pero no un cartón de cerveza, un cartón, un cartelón, vamos a poner mejor, que se oiga mejor. Un cartelón o algo ahí en la puerta de su negocio que dice, aquí solo aceptamos cristianos. ¿Amén o no amén? ¿Alguien de ustedes en su negocio tiene un cartelón, aquí solamente aceptamos dinero cristiano? O por ejemplo, usted está en su trabajo y usted dice, y usted pone ahí, ¿verdad? A veces pone su nombre, ¿verdad? Ejecutivo, presidente, superintendente, jefe, ¿qué más le puede poner ahí? Usted pone su cargo, pero que usted pusiera otro carteloncito, solo atiendo a cristianos. No hacemos eso. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque si usted pusiera el carteloncito, solo en mi negocio atiendo cristianos, se va a la quiebra. Por eso hay muchos hogares sin Cristo quebrados, porque le ponen el carteloncito, solo cristianos. No, hermano, usted tiene que sentarse con su hijo, usted tiene que sentarse con su hija, pero tiene que tener una atracción, hablar el lenguaje de ellos. Fíjense que cuando yo leía la Biblia y encuentro esa porción que el Señor comía, bebía, yo le dije, Señor, ¿por qué? Porque no hay hombre que no coma y no hay hombre que no beba. Y todos nos tenemos que parar en un momento a comer, ¿o no? El Señor me dijo, es la oportunidad